Muy buenas, ya estamos por aquí otro día más con otro nuevo caso y un caso que a mí me ha parecido buah, escalofriante. Es el caso de Eva Blanco. Tiene unos añitos ya este caso, pero creo que es digno de que hablemos de él. Aunque antes de comenzar, quiero recordaros que os suscribáis, quien me estáis viendo y no estéis suscritos, no cuesta dinero, que me deis like antes de empezar a ver el caso. Y nada, que me presentéis mi página, la presentéis con vuestras amistades, que sepáis que le gusta el true crime. O bueno, no sé, que me deis a conocer, que me compartáis por ahí, que os voy a estar muy agradecida. Y bueno, con todo esto, el rollo de siempre, ¿no? Comenzamos con el caso de Eva Blanco, que es impresionante. Os voy a poner un poquito en contexto para que vayamos cogiéndole el hilo a la historia. La tarde del sábado 19 de abril del 1997, por eso os digo que tiene unos añitos, Eva, de 16 años, estuvo jugando al tenis con unas amigas. Por la noche, el grupo permaneció en una discoteca local hasta las 11:30. Cuando se prepararon para regresar a casa, una hora, vamos a ver que cualquier hora, ¿no? Como ya he hablado millones de veces en muchos otros casos, no tenemos por qué las mujeres pensar, uy, son las una, me van a violar o me van a... Ya dije la palabra, pero bueno, espero que YouTube no me tire el vídeo. Me van a tal o me va a la cual, no. Se supone que podemos andar por la calle a la hora que nos dé la gana, pero bueno, en este caso, aparte que tenía 16 años, pero en este caso eran las 11:30 de la noche nada más. Y nada, se prepararon pues para cada uno irse a su casa. Eva, que debería de regresar a medianoche, fue de las primeras en separarse del grupo. Una amiga la acompañó hasta un terreno baldío a unos 700 metros de la casa de la joven, que vivía en la zona residencial de Valderrey. Antes de separarse, que serían las 12 menos cuarto de la noche, y hablamos que faltaban 700 metros para llegar a su casa. Me parece que es un trayecto corto. La zona es lo que no era muy buena para cómo está la vida, no porque no podamos andar por cualquier zona. Vuelvo a repetirme. Eva tenía la intención de cruzar esa zona como un atajo para llegar antes a su casa, evitando un desvío más largo por el centro de la ciudad. Pero nunca llegó a su destino. Ella y otros estudiantes de Valderrey utilizaban ese mismo atajo con regularidad para llegar a la escuela secundaria. Hombre, vamos a ver, es que es de cajón que si vas a tener que dar un rodeo donde vas a tardar en llegar 3/4 de hora y en 10 minutos por otro lado estás al lado de tu casa, lo que menos vas a pensar que te va a pasar algo, pues coges por ese camino, y más habiéndote acompañado pues bastante trayecto una amiga tuya. Como siempre, como Eva siempre había llegado a tiempo, su madre siempre llegaba a tiempo a su casa, ¿no? Entonces su madre se preocupa y bueno, lo primero que hace al ver que es la hora y su hija no ha llegado, pues llama a las amigas y le dijeron que ya se había ido. Ella entonces alertó a su esposo, un conductor de grúa, quien la buscó en el pueblo con la ayuda de su sobrino, un policía local y el padre de una de las amigas de Eva. Al no encontrar rastro de ella, los padres denunciaron su desaparición en la comisaría de la Guardia Civil. Eso fue a la 1 de la madrugada cuando ponen la denuncia. Pero los agentes se mostraron apáticos, como ha pasado en millones de casos en la época que os estoy hablando. Ante la posibilidad de presentar un informe de la desaparición, por haber pasado solamente una hora que su hija no ha vuelto a casa. El guardia de la puerta incluso dijo que los chicos de su edad estaban todos drogados y que probablemente ella estaba acostada en algún portal. Vamos a ver, esto me parece la brutalidad del siglo, porque en aquel momento era muy común que se habría quedado con las amigas, llegara tarde, se habrá despistado, se habrá quedado de marcha. Está muy mal,
porque ya sabemos que los primeros minutos de una desaparición son los más importantes, pero para que un policía le diga que los chicos de su edad están todos drogados y que estará tirada en algún portal, pues oye, me parece una brutalidad. A las 2:30 de la madrugada, familiares, amigos, guardia civil, policía iniciaron su registro en Algete y en la zona que conduce a la cercana fuente El Sand de Jarama, aunque la Guardia Civil no presentó un informe de desaparición hasta las 8 de la mañana del domingo 20 de abril. Que no sé hasta qué punto eso influye o no influye, porque bueno, aunque no se presentara un papel oficial, pero estuvieron buscándola. Entonces, si a mí me dicen una cosa u otra, yo prefiero que la Guardia Civil Policía X venga conmigo o por su lado y me ayuden a buscar a mi hija, antes que escriban una denuncia y la dejen ahí en un cajón y no hagan absolutamente nada. Pero vamos, pienso que se podían haber hecho las dos cosas. Vale, seguimos con el caso. A mediodía, la familia contactó con la televisión autonómica para solicitar ayuda y dar a conocer el caso. El padre de Eva visitó la comisaría local de la Guardia Civil en 15 ocasiones durante la noche. 15 ocasiones. Y criticó a la institución por no registrar los caminos rurales ni utilizar vehículos en la búsqueda antes del amanecer, salvo en un corto recorrido de 20 minutos por Valderrey. Yo creo que esos 20 minutos fue como para hacer un paripé para callarle la boca del padre. Pues esa me da a mí la sensación. Y además hablo pues por todo lo que sabemos de casos anteriores. La Guardia Civil negó la acusación y dijo que era costumbre esperar algunas horas entre la denuncia de desaparición y su registro. Era costumbre. Qué gran fallo, y sabe Dios cuántas vidas se podían haber, cuánto se podía haber evitado, cuántas cosas, si en el momento que desaparece, porque oye, todos lo sabemos, vamos a ver, cada uno sabemos lo que tenemos en casa, y si tu hija es de la que llega tarde un día media hora, otro día una hora, otro día 3, tú no vas a poner una denuncia media hora después de que tu hija no haya venido. Cuando tú pones una denuncia así, es porque tú sabes que tu hija siempre llega puntual a tu casa y que algo ha sucedido. De todas maneras, aunque tu hija sea la que llega 3 horas más tarde y tú vas a poner una denuncia, yo pienso que el trabajo de la policía es el que es. No sé, yo estas cosas no las entiendo. Pues el cuerpo de Eva fue encontrado por 2 ancianos residentes de Ajalbir a las 9 de la mañana, junto a una obra de construcción de una carretera entre Cobeña y Belvis de Jarama, a 6 kilómetros de Algete. Los descubridores pensaron que pudo haber sido atropellada por un automóvil, pero la Guardia Civil advirtió que la víctima, tendida boca abajo en el suelo, había sido apuñalada varias veces en la espalda mientras intentaba huir de su atacante. El cuerpo estaba vestido con los mismos pantalones vaqueros, suéter oscuro y botas de montaña que vestía cuando desapareció, con una sola manga de chaqueta quitada. También se supo que tanto el asesino como la víctima habían llegado a la zona en un vehículo, aunque la lluvia abundante de aquella noche había borrado las huellas de los neumáticos y la mayoría de las demás pruebas forenses. De todas formas, vámonos a las pruebas que podían haber recogido en el año 1997, ¿vale? Sin embargo, sobreviven algunas huellas de la víctima y de un hombre con mocasines de talla 42. La Guardia Civil comunicó el hallazgo a la familia de Eva a las 3:30 de la tarde. Que tampoco lo entiendo. Desde las 9 de la mañana que se encuentra el cuerpo, sus padres no saben que su hija ha fallecido o la han asesinado en este caso hasta las 3:30 de la tarde.
La noticia conmocionó a Algete, una localidad de apenas 12.300 habitantes por aquel entonces, sin casos recientes de delitos violentos. Aquello era un sitio muy tranquilo. A las 7 de la tarde, 200 personas se reunieron en silencio ante la casa de Eva para condenar su asesinato. A su funeral y entierro, celebrado el 23 de abril, asistieron 2.000 personas. Os voy a hablar del informe de la autopsia. Eva Blanco fue apuñalada en la espalda 19 veces antes de morir por la pérdida de sangre alrededor de las 4 de la madrugada, que quizás si llegan a haber cogido por caminos rurales la Guardia Civil, tal como el padre decía, pues quizás a lo mejor igual hubiera pasado, no lo sabemos. Pero si ya a la 1 de la mañana el padre estaba poniendo la primera denuncia y ella muere a las 4 de la mañana, igual le hubiesen hecho algún tipo de daño, pero hubieran podido salvar su vida. El arma homicida era una navaja de entre 8 y 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La primera puñalada en el costado del cuerpo se hizo mientras estaba sentada en un vehículo, y el resto después de que saliera e intentara correr cuesta arriba junto a la carretera. Muchas de estas heridas posteriores, en su mayoría encontradas en la oreja y en la parte posterior de la cabeza de Eva, fueron superficiales y se interpretaron como pasionales, mientras que la primera herida fue profunda y pudo haber sido fatal incluso en ausencia de todas las demás. El himen de Eva había sido desgarrado y el semen del mismo hombre se encontró en su boca, vagina y ropa interior. También se extrajo una fibra roja de la boca de Eva, que posteriormente fue identificada por el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, provincia de Barcelona, como perteneciente a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que confirmó que Eva había estado en un vehículo después de su desaparición. Nos vamos a las primeras teorías que había. Debido a que el cuerpo fue encontrado vestido y no mostraba signos de violencia previa, tanto el forense como los oficiales creyeron que el sexo había sido consentido y que el asesinato fue el resultado de una discusión posterior. Por el contrario, los padres de Eva pensaron que su hija había sido secuestrada y vio a punta de cuchillo, y luego asesinada para evitar el enjuiciamiento por el crimen cometido. La Guardia Civil inicialmente creyó que el caso se cerraría tras una breve investigación. La teoría dominante era que una sola persona conocida por Eva se le acercó en un automóvil, se ofreció a recogerla, por lo que ella aceptó, y la llevó al sitio en construcción, un conocido espacio en el que parejas intimaban, donde tuvieron relaciones sexuales antes de que ella fuera asesinada. El primer sospechoso fue el exnovio de Eva, un residente de Fuente el Saz, que recientemente había roto con ella. Sin embargo, fue descartado tras ser interrogado por la policía. Posteriormente, la investigación se centró en hombres adultos conocidos por la familia de Eva en quienes ella podría confiar. El 29 de mayo, el gobierno anunció que la Guardia Civil encontró el caso más complicado de lo esperado y que ya no concluía a un extraño como autor. Los amigos de Eva afirmaron que ella nunca aceptaría que un extraño la llevara y que debió haber sido obligada a subir en el automóvil. Los amigos, que la conocían también como sus padres, pensaban lo mismo que sus padres. Aquí quienes pensaban diferente era la Guardia Civil. Otros vecinos relacionaron el crimen con un extraño vehículo azul visto en el pueblo siguiendo a otras chicas alrededor de la medianoche, uno de cuyos ocupantes era un hombre rubio de unos 20 años. Sin embargo, nadie apuntó la matrícula del coche. La existencia de semen se ocultó a la familia de Eva y al público mientras los agentes recuperaban muestras de ADN de los parientes varones de Eva y las comparaban con las originales en espera de una coincidencia. Que yo no sé hasta qué punto los padres no deben de enterarse de esas cosas. No sé, yo creo que a mí me gustaría saberlo todo. Muchas de esas pruebas fueron recuperadas siendo escondidas dichas intenciones por la policía. Así, por ejemplo, la muestra del padre de Eva fue extraída de un cigarrillo
que había fumado y dejado mientras tomaba café y comentaba el caso con agentes de la Guardia Civil. Otros fueron tomados bajo la apariencia de pruebas de contenido de alcohol o en sangre no relacionadas, o de tazas y vasos usados en bares. Eso sí lo veo bien. Vamos a ver, si tú puedes pensar que es tu vecino de al lado, para no levantar sospechas, si se está tomando un café, una copa X, o va a sacarse sangre, y la Guardia Civil puede sacar de ahí una prueba de ADN, pues no lo veo mal. Pero la propia familia, a ver, yo entiendo que en muchos casos también son los padres, los mismos padres, pero bueno, no sé. Vamos a ver, es que es tan sencillo como le pides el ADN y si no te lo da, pues algo raro pasa ahí, ¿no? Y entonces pues tienes al padre en punto de mira y a piñón con él. No sé. Aunque no hubieron coincidencia, la Guardia Civil siguió convencida de que el asesino era un hombre adulto residente de Algete o de una localidad cercana. 8 meses después del crimen, la madre de Eva encontró 2 cuadernos escondidos entre cajones de la habitación de su hija. Aquí es donde viene cuando os he puesto que el caso es un caso muy inquietante y yo creo que la policía se vuelve loca, ¿vale? Porque estaban etiquetados como 95/96 y 96/97. Fueron escritos a mano por la víctima hasta el día de su asesinato. Muchas de estas páginas no contenían nada más que Eva y Miguel, el nombre de su exnovio, repetido una y otra vez con diferentes colores de bolígrafo. Sin embargo, 2 páginas antes del final del último Eva y Miguel fueron reemplazados por Eva y, aquí viene lo inquietante, ¿no? 34-31-10. ¿Por dónde coge la policía eso? Todos los intentos por descubrir el significado de 34-31-10 fueron infructuosos y algunas hipótesis giraron en torno al hecho de que 34 es el prefijo telefónico de España y 110 era el código postal de Algete, de la zona en la que Eva vivía. Pero claro, es 34, aquí nos queda un 3 por medio, es 34-3-110. Si 34 es el prefijo telefónico de España, ¿no? El final 110 es el código postal de allí. Nos queda un 3 por medio. ¿Qué significa ese 3? No tiene sentido, eso no tenía sentido. Bueno, pues después de ser... ahora nos vamos a otro tema y después volveremos a este, ¿vale? Después de ser informado de la recogida de ADN, el padre de Eva comenzó a hacer campaña para que otros residentes de Algete proporcionaran muestras voluntarias de su ADN, ¿no? En un esfuerzo por ayudar a atrapar al asesino de su hija. En este proyecto contó con el respaldo del alcalde de Algete, Jesús Herrera Fernández, del PSOE en aquel momento, claro, quien hizo un anuncio oficial en noviembre del 1999 solicitando a todos los residentes varones de Algete mayores de 16 años, aproximadamente 5.000, que proporcionaran muestras voluntarias de cabello o saliva si así lo deseaban. Claro, no se podía, al no ser la policía, pues no podían exigirlo. La propuesta fue rechazada por unanimidad por las organizaciones judiciales españolas que la consideraron ingenua, desproporcionada, inútil y un posible estigma para los residentes de Algete, que se negaran a proporcionar una muestra de ADN sin orden judicial y estaban en su derecho legal de no hacerlo. Vale. Vamos a ver, aquí nadie está obligando a nadie. Yo no tengo nada que ver con esto. Y a mí me piden una prueba de ADN. ¿Y yo qué problema tengo en darla? O sea, ingenua. ¿Por qué ingenua? Yo estoy de acuerdo con dar mi muestra de ADN. Desproporcionada. Bueno, la persona que no quiera hacerlo, que no lo haga. Pero el que quiera hacerlo... ¿Inútil? Pues yo creo que no. Yo creo que no, y más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué no.
Yo por eso veo que muchas veces, ya sea por tema judicial, por tema policial, lo que hacen es entorpecer cuando, en este caso, la familia intenta buscar una solución, que lo que quiere es ver al asesino de su hija entre rejas. Hay cosas que no las puedo entender. Sin embargo, el padre de Eva recibió 2013 muestras de vecinos de Algete y localidades cercanas y las depositó en el juzgado local hasta que se decidiera qué hacer con ellas. El juez de instrucción del caso solicitó un informe al fiscal general de Madrid sobre una viabilidad legal de dicha prueba. La respuesta emitida el 30 de marzo del 2000, ya nos vamos hasta el 2000, han pasado 98, 99, 2000, 3 años y todavía no se sabe quién fue quien mató a su hija. Pues imagínate cómo estaría el padre. Bueno, pues la respuesta emitida fue que las pruebas solo deberían realizarse en muestras de personas que pudieran considerarse sospechosas según la investigación. Y no solo en voluntarios. Y os vuelvo a repetir que luego veremos cómo esto sí hubiera dado resultado. Solo se analizaron muestras de 45 personas, incluidos 12 familiares de Eva por parte de su padre, 6 por parte de su madre. Sus absolutorios y cualquier persona con antecedentes penales son con especial atención a los casos de conductas inapropiadas y violencia con cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Que una persona que no tenga antecedentes bio o antecedentes con un cuchillo no puede ser su primera vez? Pues sí, ¿no? Bueno, pues siguen pasando los años y nos colamos en 2007. 30 agentes habían estado trabajando en el caso y se había solicitado información sobre casos similares a otras oficinas de aplicación de la ley, incluidas la Erchaina y el FBI. Estamos hablando, pues 10 años habían pasado ya. Un especialista de la Universidad de Santiago de Compostela reexaminó las pruebas de ADN y concluyó que pertenecían a un hombre que no era de ascendencia europea. Tardaron 10 años en ver que no era de una persona europea, de ascendencia europea. Alucinemos. Pero es que no solo eso, 6 años después, porque ya no hay nada entre ese momento y 2013, estamos hablando de 16 años de la muerte de Eva, del asesinato, mejor dicho, de Eva, ¿vale? Los padres seguían esperando. Bueno, pues en 2013 el número de personas investigadas había aumentado a 1.503 y se habían analizado el ADN de 208 hombres de Algete y otras localidades, incluidos delincuentes que se encontraban en libertad condicional en el momento del asesinato. Un nuevo juez de instrucción permitió la apertura y verificación de los 2013 sobres que contenían los nombres de los voluntarios de 1999, pero no el análisis de todas las muestras de ADN. A finales del 2013, una nueva revisión del ADN del semen redujo la identidad del donante a un hombre de ascendencia norteafricana. La Guardia Civil solicitó a los 300 norteafricanos residentes en Algete en 1997 que proporcionaran muestras voluntarias. Perdón. Su respuesta fue abrumadoramente positiva, a pesar de que muchos habían abandonado la ciudad e incluso el país en años intermedios. Claro, con la fecha de año que ya había pasado, pues imagínate, ¿no? Y ahora tenemos un nombre aquí que lo voy a pronunciar a mi manera, ¿vale? Lo voy a leer porque no sé pronunciarlo. Fouad Chel, un antiguo residente del barrio de Blanco, que posteriormente se marchó a vivir al sur de Francia, compartía su cromosoma y más del 97% de su ADN nuclear con el asesino. Esto solo era posible si ambos hombres eran hermanos. La muestra de un hermano de Chel
afincado en Murcia y que nunca había residido en Algete, proporcionó un resultado idéntico. Se emitió una orden de detención europea para el tercer hermano de Schell, Ahmed Schell Ger. El 1 de octubre del 2015, desde el 1997 nos vamos al 2015, Ahmed fue detenido fuera de su lugar de trabajo, en Besanzón, ciudad y comuna francesa situada en el este del país, en el departamento de Doubs y región de Borgoña-Franco-Condado, durante una intervención conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Ahmed, no voy a decir más los apellidos, ¿vale? Vamos a dejarlo en Ahmed, de 52 años al momento del arresto, nació en Taza, Marruecos, el 1 de marzo del 1963. Tenía 34 años cuando se produjo el asesinato. Ahmed se había casado en Madrid en 1989 con una española de 20 años y se convirtió en ciudadano español en la década de 1990. Tuvieron 3 hijos en 1989, 1993 y 1997. Su esposa estaba embarazada de 5 meses de su tercer hijo cuando Eva fue asesinada. Los Schell, los hermanos, nunca fueron incluidos en la lista de residentes de Algete porque vivían en una caravana estacionada en un vivero de plantas donde Ahmed trabajaba como repartidor y que les había prestado un empleador. Claro, no. Ellos no se habían, empadronado. Me sale la palabra. No se habían empadronado porque, claro, como no tenían casa, vivían en una caravana, pues no estaban empadronados. Entonces, por buscarlo por tema de empadronamiento en el lugar donde habían asesinado a esta niña, pues no lo iban a encontrar. Pero sí lo hubieran encontrado con las muestras voluntarias, porque cualquiera de los hermanos hubiera dado una muestra voluntaria y esto no hubiera tardado los años que tardó en resolverse. Bueno, la residencia de Ahmed se encontraba justo en Paracuellos de Jarama, en la carretera de Fuente el Saz, a 4 kilómetros del lugar del crimen. Los hermanos Chet se mudaron a Francia en 1999. Aunque seguían apareciendo como casados en España, se separaron amistosamente y Ahmed se volvió a casar con una estudiante marroquí de 24 años en Besanzón en 2003. Ahmed y su nueva esposa se instalaron en un pueblo a 20 kilómetros de la frontera suiza y tenía 2 hijos, de 6 años y un bebé. En el momento de su detención, mientras estaba en Francia, trabajó como soldador para una empresa de maquinaria agrícola y su relación con sus compañeros de trabajo no era muy buena y tenía muy mala fama. Cuando se les informó sobre la evidencia del ADN, Ahmed afirmó que había salido a caminar solo y que 2 hombres no identificados lo agarraron. Flipar, ¿vale? Lo llevaron a un descampado ante el cuerpo de Eva y lo obligaron a masturbarse sobre él. Su ex esposa sin embargo, dijo a los periodistas que se había ido en compañía de sus hermanos, como solía hacer los fines de semana. Afirmó que nadie le habló de esa noche hasta después del arresto de Ahmed, cuando un hermano dijo que había estado en la misma discoteca que Eva y que hablaron con ella después de que tuviera una discusión con su exnovio. Eva salió de la discoteca con los hermanos un momento, pero volvió adentro con sus amigas alrededor de las 11. La ex esposa de Ahmed también afirmó que ni la policía ni la Guardia Civil le habían interrogado a ella ni a los hermanos en el curso de la investigación, pero luego admitió que Ahmed se volvía agresivo cuando bebía. La familia de Eva nunca conoció a Ahmed y como mucho interactuaban esporádicamente con su hermano.
Un antiguo compañero de trabajo en el vivero de plantas describió a Ahmed como poco sociable, agresivo, después de beber, y un poco pervertido con las mujeres. Las exclientes también lo recordaban como un pervertido, del tipo que te hace sentir mal cuando estás cerca. Nos vamos al enjuiciamiento. El 5 de octubre del 2015, Ahmed intentó sin éxito cortarse las venas yugular con un vaso de cristal en su celda, pero aceptó ser deportado a España para ser juzgado 2 días después. El 9 de octubre, Ahmed aterrizó en la base aérea de Torrejón bajo la custodia de la Guardia Civil. En la audiencia preliminar del 13 de octubre, Ahmed se negó a hacer una declaración, pero aceptó dar una muestra de ADN, siguiendo el consejo de su abogado en ambos casos. Fue acusado formalmente de asesinato, bio y detención ilegal, y fue recluido en la prisión Soto del Real, en espera del juicio, luego de que se le negara una solicitud de su abogado para que lo liberaran hasta que llegaran los resultados del ADN. Las pruebas confirmaron que a Ahmed como el origen del semen incriminatorio más allá de toda duda. El 19 de octubre, la defensa de Ahmed solicitó sin éxito su liberación en espera de juicio. Vamos, es que ya lo dejan salir y ya yo es que, vamos, no sé, ya no sé, me da un algo, vamos. Su abogado argumentó que no había evidencias que vinculasen a su cliente con el crimen, además del ADN, que más quiere, vamos. Que la hipótesis que funcionó durante los últimos 18 años por parte de la Guardia Civil era que Eva había subido voluntariamente al automóvil de un adulto que ella conocía y que había consentido mantener relaciones antes de ser asesinada, según la misma investigación. Como resulta, sí, claro, se va con él, mantiene relaciones, la deja allí tirada, viene alguien y la asesina. Ya va. Como resultado, no tenía sentido acusar a Ahmed, debió o creer que Eva había accedido a subirse a un automóvil con un marroquí, dada la insistencia de sus amigas de que nunca subiría al automóvil de un extraño. Es que por donde lo mires no tiene lógica. El abogado afirmó que Eva nunca iría voluntariamente con un marroquí, porque albergaba simpatías neonazis, como lo indicaban las imágenes presentes en sus diarios, y recordó que la investigación se había centrado desde el principio en un grupo neonazi, Bases Autónomas. Los amigos de Eva negaron que tuviera alguna relación con los neonazis. La primera esposa de Ahmed alimentó la teoría conspirativa en una entrevista con un programa, en la que afirmó que había varias personas involucradas y que los hermanos Chef sabían que estaban detrás de todo esto. Más o menos fue lo que dijo. Ella afirmó esta vez que su marido regresó a casa entre las 10 y las 11 horas de la noche, estoy hablando, que no se quedaría fuera hasta tarde porque estaba embarazada y que le dijo que algunos chicos lo habían asaltado, pero que él no quería denunciarlo porque tenía miedo. El 8 de enero del 2016, un equipo de psiquiatras y psicólogos de la prisión apoyó el levantamiento de las medidas contra el suicidio impuestas a Ahmed desde su arresto, como él mismo había solicitado repetidamente. En la siguiente audiencia del 15 de enero, Ahmed afirmó que 2 personas lo metieron a la fuerza en un automóvil y lo amenazaron con una navaja para hacerlo eyacular sobre Eva Blanco, que estaba viva todavía. Insistió en que nunca la penetró, pero que cuando se le preguntó por qué se encontraba su semen dentro del cuerpo, no supo responder. Yo creo que blanco y en botella, leche. Y ahora nos venimos a lo más fuerte. Porque para una vez que la justicia hace su trabajo, después de tantísimos años de investigación, consiguen dar con este ser. El 29 de enero del 2016, Ahmed fue encontrado muerto en su celda de prisión de Alcalá Meco,
tras haberse ahorcado con los cordones de sus zapatos. La acusación terminó formalmente, el 15 de febrero. En octubre del 2020, el Tribunal Supremo de España condenó al Estado a indemnizar a la familia del presunto violador con un total de 90.000 euros por no haber evitado el suicidio del interno. Vamos a ver, en todo caso yo pienso que la indemnización debería de ser para los padres de Eva que han perdido a su hija porque este ser inmundo acabó con su vida y no ha cumplido la condena. Pero para la familia de él, a ver, yo me alegro que él se haya quitado de en medio. Lo que no me alegro es que no haya cumplido casi nada de condena. Porque de mi punto de vista, una escoria menos encima de este mundo. Pero que no haya sabido lo que es estar en la cárcel y pasarlo mal durante por lo menos un tiempo, pues eso sí no me gusta, vamos. Yo hay cosas que no las entiendo. Bueno, y ahora os voy a explicar el enigma. Eva y 343110. Una de las explicaciones plausibles a las cerca de 200 veces que Eva Blanco registra este texto en su diario puede hacerse referencia al nombre de una persona que conoce, pero no tiene la tranquilidad de escribirlo, a diferencia de otros novios o amigos. Tras la detención del asesino marroquí español Ahmed, que afirmó que conocía a Eva, se obtuvieron datos que pueden identificar con el número 343110. 34 corresponde a los años que Ahmed tenía en el momento que la asesinó. 3 corresponde al mes de marzo. 1 corresponde al día del mes en que nació el asesino. 10 corresponde a la reducción de la suma del año en que nació Ahmed. No sé, yo lo veo un poco, pero bueno, sí es verdad que cuadra, las cosas como son que cuadra, pero bueno, no sé, lo veo un poquito rebuscado. La jueza de instrucción 4 de Torrejón de Argos de Madrid ha acordado el archivo de la causa seguida por el asesinato de Eva Blanco en la localidad madrileña de Algete en 1997, tras la muerte del único procesado por estos hechos, Ahmed Chelher, encontrado ahorcado en su celda en la cárcel de Alcalá Meco. Así que uno de los casos que conseguimos que después de un cerro de años se encuentre quién ha sido, supuestamente nada más que teniendo una pista de un pie de un número 42, sin tener nada más, contando con que estamos en el año 1997, que los casos no se resolvían, que las pruebas no se custodiaban de la manera que había que hacerlo, que había mucha ineptitud por parte de muchos cuerpos y mil cosas más que puedo decir. Para una vez que encontramos a quien ha sido y que lo tenemos en la cárcel, permitimos que se quite la vida. A ver, el caso vamos a empezar porque es indignante, porque le quita la vida un ser despreciable a una chica con 16 años. Vamos a comenzar por ahí, que es lo principal, ¿no? Pero, ¿dónde dejamos el resto? ¿Dónde dejamos el resto? Es que como este caso, me refiero a el asesinato de una chica de 16, 17, 15, 12, hay muchísimos. Pero con este final, vamos, los hay incluso peores, ¿no? Porque los hay que están en la calle, incluso sabiendo quién son, y que no tienen pruebas para meterlos en la cárcel. Incluso peor. Pero, ¿qué justicia han tenido esos padres? ¿Cómo se tienen que sentir?
porque yo creo que, no sé, a mí me da algo. Porque yo digo una cosa, a mí me pasa una cosa así y la justicia no actúa, y yo sé lo que yo haría, pero tengo la ocasión. Pero si la justicia actúa y el tío se quita de en medio, vamos, se mata, es que no puedes hacer nada. Es que me parece súper fuerte. Así que nada, este es el caso de Eva Blanco, la criatura que le cortaron su vida con 16 años. Poco más os puedo contar. Estoy indignada, totalmente indignada. Solamente puedo deciros que vuelvo prontito con otro caso y que os deseo lo mejor.